van a descargar esta carpeta que se llama archivos y datos. Entonces, tienen dos subcarpetas. El grafo, que es este, que es la red de Heredia, ese es el formato de archivos. Todos estos archivos son los que lee Transcat, pero finalmente es esta de Heredia, sin RH, que es sin la radial Heredia, porque vamos a modelarlo sin, porque esa radial todavía no existe. Entonces, esta es la red que ustedes van a tener, el dibujito que vimos antes. Entonces, esto es básicamente el grafo, la información de los archivos de grafo, que vamos a ver que es muy sencillo de abrirlo en Transcat. Y luego, esta otra carpeta, matrices, tienen estos archivos. Este archivo matricial, matrices.mtx, que también es uno de los archivos que lee Transcat, y ahí van a tener tres matrices, ¿verdad? Un archivo matricial es, pues, es un tipo de archivo que contiene matrices adentro de ese archivo. Van a tener tres matrices ahí. Hay una que es de longitudes que no van a utilizar, otra que es la CIJ, que son los costos de viaje entre cada par de zonas, y la otra, sí, los costos, la relación de costos percibidos del bus respecto al automóvil, que se llama costos BA. Eso está aquí. Por otro lado, tienen estos archivos que son los factores. Básicamente, me parece que este es el que lee Transcat directamente, que se llama factores.bin. Esto es una tablita que tiene 4 columnas. Esta es la que tiene los factores de impedancia del modelo de distribución de viajes. Ahorita vemos eso cómo se abre. Entonces, esa es la información que necesitan, básicamente, para hacer la modelación. Para poderse conectar a la computadora de la universidad y modelar, ustedes necesitan descargar este programa. Déjenme quitar esto. Ustedes necesitan descargar este programa, el AnyDesk, este cuadrito rojo con rombo blanco. ¿Okay? Entonces, una vez que lo descargan y que tengan la información, a ustedes les estaría pasando Brian de la escuela el número de la computadora a la que se tienen que conectar, ¿verdad? Que es una dirección como la que aparece aquí, digamos esta, con 6 dígitos. Les va a dar eso y les va a dar una clave de acceso. Yo ya tengo aquí la mía ya programada, pero básicamente ustedes le van a dar aquí ese numerito que les da Brian, esa dirección, le dan conectar y luego les va a salir una ventana donde les pide el password. ¿Okay? Yo en mi caso, en principio esto debería conectarse directamente porque ya tiene el password ahí conectado y va a ser esto, ¿verdad? Ya aquí ustedes ingresan y esta es la computadora de la escuela, del laboratorio que a ustedes les va a dar. Una vez que ustedes descargan estos archivos de Transcat, los van a pasar ustedes aquí a la computadora de la escuela. La forma de hacer eso es que en AnyDesk, no sé si lo han utilizado, pero vamos a ver cómo era. Aquí le dan una nueva ventana y en lugar de decirle conectar, le van a decir transferencia de archivos. Como ya están conectados, no, me parece que ya no era necesario. A ver. Ya, sí. Le vuelvo a poner el número de la computadora y le digo transferencia de archivos, pero en este caso sería esto. No sé si les vuelve a pedir el password, a lo mejor sí. Y entonces les va a aparecer esta ventana, vean que ya tienen 2 ventanas de AnyDesk. Esta que es la computadora a la que están conectados y esta, o sea, el escritorio remoto, y esta es la que sirve para transferir los archivos. A la izquierda van a tener ustedes
la carpeta de su computadora y a la derecha son las carpetas de la computadora de la universidad. Entonces, en mi caso, a esta que yo tengo acceso, yo le creé en la carpeta de documentos una carpeta que se llama, que tiene las siglas del curso, IC 711.1.2021. Ustedes le harán una carpeta dentro de la computadora de laboratorio, tal vez con el grupo de ustedes. ¿Okay? Le pueden poner, bueno, pero sería algo así como puede ser grupo 1, no sé, y el nombre de alguien, o grupo 1 me refiero al grupo 1 del curso de transportes, que es esta clase. El grupo 2 sería el grupo de la clase de Diana. Pueden poner grupo 1 o 01 y grupo 1 o algo así. Ustedes le identifican el nombre de la carpeta que cada uno de los grupos va a utilizar y allí descargan o tienen que trasladar la información de las carpetas con los archivos que yo les entregué, ¿verdad? Que sería básicamente la carpeta de matrices y la de grafo. Esas son las dos carpetas que inicialmente ustedes tendrían que pasar. ¿Cómo se hace eso? Ustedes se van a el lado izquierdo de la computadora de ustedes, marcan la carpeta completa, la que están descargando, y simplemente le dicen aquí, apretan el botón cargar. Entonces va a pasar ese archivo, lo va a pasar por aquí. Por ejemplo, voy a pasar aquí afuera un archivo cualquiera de los que estuve ayer trabajando, por ejemplo, este archivo de Excel de costos de AM. Si yo le doy cargar, entonces fíjense que lo que hizo ya fue copiarlo en la computadora de la universidad. Si ustedes quisieran pasar información de la computadora de la universidad para la computadora de ustedes, por ejemplo, voy a entrar aquí a la de grafo, que es la que tiene el archivo de la red. Yo quisiera pasar este archivo, le doy aquí en descargar y eso pasa este archivo para este lado. ¿Lo ven? Lo paso para acá. Así de fácil. Eso es todo lo que tienen que hacer para compartir información entre su computadora y la de la universidad. ¿Alguna duda de esto? Muy sencillo. Simple. Bueno, nosotros ya no voy a necesitar yo estar pasando archivos ni nada, más bien voy a borrar esto porque para no tener ahí basura. Y en la mía también voy a borrar esto. Ok. Voy a salirme de acá. Voy a cerrar esta ventana que no necesitamos. En la computadora de la universidad buscamos el programa Transcat. Aquí ya me aparece a mí porque yo lo estuve utilizando ayer, ¿verdad? Aparece aquí en los recientes, pero ustedes probablemente, por al menos la primera vez, no va a ser así, entonces tienen que irlo a buscar. Y, a ver, me pasé, ¿no? Vamos a ver. Acá está, la carpeta de Transcat. Entonces ingresan allí, como ustedes esto lo saben hacer, obviamente. Y este es el archivo del programa, Transcat 8.0. Al darle a abrir, lo primero que hace Transcat es pedirme si quiero de una vez abrir algún archivo que ya yo esté trabajando. La opción que tiene ella por defecto marcada es la que dice abrir un mapa o un área de trabajo. Le voy a decir OK a esa opción. Entonces aquí me voy a buscar la carpeta donde tengo los archivos. Lo primero que vamos a abrir, y lo que vamos a abrir el día de hoy, va a ser el archivo de los grafos. El archivo de grafo, entonces entro aquí a grafo. De todos los archivos que están ahí, ella me va a presentar esto, los archivos tipo binario y que tiene extensión DVD. Vamos a abrir ese. ¿Okay? Una vez que yo abro el archivo, ahí me aparece la red. Déjenme hacer esto un poquito más grande.
ver más cómodos. Voy a hacer Transcat también grande. Este es el archivo del grafo que ustedes trabajan. Bueno, esta primera vez que yo abro el archivo, me van a aparecer solamente los arcos, no aparecen ahí los nodos. Sin embargo, yo puedo cargarle los nodos con esta cejita aquí de las capas que tiene cargado. Este es un archivo de información geográfica que trabaja capas. Probablemente ustedes ya han usado eso. Ese tipo de archivos. Entonces, en este momento tiene dos capas. Esta que es la que está mostrando, que se llama red sin CN, que son los arcos. Y una que está aquí escondida, como ven, que son los nodos. Yo le voy a decir que la muestre la capa y le doy cerrar. Entonces ya me aparecen también los nodos que son las intersecciones y los centroides. Hay unas herramientas que puede ser que estén cargadas aquí de una vez y si no, van a estar cargadas también por aquí abajo, que vamos ahorita a usarlas para darle algún formato especial digamos, si yo quiero mostrar los arcos con algún color especial o de un determinado grosor según la información que contienen, etcétera. Bueno, vamos a utilizar esta herramienta que tiene como un conito y una paletita aquí de colores como para pintar. También, bueno, vamos a ver cómo usamos esas herramientas. Ahora, quiero que vean que aquí en esta barra de la izquierda les aparecen las dos capas que tienen ustedes abiertas, la de la red y la de las intersecciones. Si yo le doy aquí más y más, aquí me van a ir apareciendo los tipos de subconjuntos o selecciones que yo quiera hacer. Ahorita no hay ninguna, sino que aparece, los sets que aparecen es de todos los archivos o todos los arcos o todos los nodos. En el caso de los nodos, nosotros queremos tener un grupo especial de nodos que son los centroides, que es los puntos de donde entran y salen los viajes. Entonces ahorita vamos a hacer un subconjunto de datos especial para eso, para los nodos. Ahora, antes de eso, lo que quiero que vean es que aquí donde les aparecen las capas, vean que aquí estoy en la de intersecciones y me puedo pasar a la de los arcos, que es esta otra que se llama red. Esas son las dos capas que tengo cargadas, estas dos capas. Cada una de ellas, cada una de esas capas, además del dibujito, tiene información. Para ver la tabla de atributos o de información que tienen esas capas, yo puedo presionar botón de acá. Entonces voy a abrir primero el de los arcos. Entonces, si yo le doy clic aquí, ella me va a abrir la tabla con que tiene todos los atributos que tienen asignados los arcos de esta red. Entonces, cada uno de estos identificadores es el número de uno de los arcos en la red. Cada uno de esos arcos tiene esta información. Tiene en esta columna que dice dir es el sentido de dirección del arco. Cuando tiene un 0 es que el arco es un arco en dos sentidos de circulación. Algunos de ellos tienen un 1, que es decir, que se recorre en un sentido de circulación, y cuando es menos 1 es que el arco va, digamos, en otro sentido, ¿verdad? Eso del 1 y el menos 1 es una nomenclatura que usa Transcat. El 1 significa que el arco se recorre en el mismo sentido en que el arco se dibujó. Por ejemplo, este arco entre estos dos puntos. Cuando se dibujó, probablemente se dibujó, no sé, estoy inventando. Se hizo primero este punto y luego este otro punto. Entonces se dibujó de izquierda a derecha. Si fue así y tiene un 1, significa que tiene solamente sentido de circulación de izquierda a derecha. Si tiene un menos 1, es que el arco se recorre en el otro sentido de circulación. Entonces 1 y menos 1 significa si se recorre en el sentido en que se dibujó o se recorre en el sentido contrario. Eso es básicamente, pero eso a columna a nosotros no nos interesa mucho. Hay otras que tienen aquí una columna que es la longitud,
que Transcat estima de acuerdo al dibujo, y luego tiene estas dos que son las distancias, que ya ahora sí es el valor real que uno le puede digitar de cuál es la longitud que tiene el arco en un sentido de circulación y en el otro. Tiene las capacidades, recuerden que esos son los valores K de la función de costos que acabamos de ver, de la función de tiempos de viaje tipo BPR. Aquí están, estas dos columnas tienen las capacidades. Aquí vienen unos valores de volúmenes que yo estaba utilizando para otra cosa. Estos prácticamente no los vamos a usar. Y luego tengo estas dos columnas que son las funciones de tiempo, o más bien los valores del tiempo de viaje a flujo libre, que es otro parámetro que tiene la función de BPR, el T sub 0. Estos son los valores de tiempo para un sentido de circulación, para la curva de un sentido de circulación y la otra. Estas otras de acá, que es tiempo 2, yo lo tengo reservado para que acá le pongamos, en el caso de los arcos del centro de Heredia, a los cuales le vamos a sumar la diferencia de tiempo marginal para aplicar la tarificación vial. Entonces, cada uno de los arcos de la red ahora va a tener un tiempo distinto. En la mayoría va a ser el mismo tiempo que tienen estas columnas, que se los vamos a copiar aquí. Pero en el caso de estos arquitos de acá, le estaríamos nosotros sumando la diferencia entre el tiempo medio y el tiempo marginal. Entonces, estas columnas, o ustedes pueden luego abrir otras, pero yo por lo menos dejé aquí reservado estas para que pongamos digamos, la suma del tiempo T0 más el tiempo de la tarificación vial por congestión para la modelación del segundo escenario. Bueno, ya luego vamos a ver cómo se manipula esto. Bueno, luego aquí viene un identificador de la ruta, un valor del tránsito promedio diario, que tampoco ustedes van a utilizar para nada, pero ahí está esa información. Entonces, fíjense que esta es la tabla de atributos de los arcos. Si yo me paso aquí otra vez a la red y ahora me paro en la red, en la capa de intersecciones y le vuelvo a dar este botón, me va a salir la tabla de atributos, pero ya asociado a los puntitos estos, a los nodos de la red. Entonces también cada uno de esos nodos tiene un identificador, tienen unos datos de la ubicación geográfica, de latitud y longitud, bueno, en este caso la elevación todos están en 0, luego unos valores que utiliza Transcat, que son las coordenadas XY, ya del dibujo, del grafo propiamente. Nada de esto lo vamos a utilizar nosotros. Hay una columna que se llama zona centroide, tiene dos parámetros o dos valores posibles, sí o no. Los que dicen sí son los centroides propiamente, aquellos en donde se producen, se generan y se atraen los viajes. Esta sí la vamos a usar dentro de un momento. Esta columna de que si está conectado o no a la red es un parámetro, digamos, que calcula Transcat, porque a veces cuando uno dibuja quedan nodos ahí perdidos, pero ustedes no la van a utilizar. Y a partir de allí, fíjense que en uno de los nodos como este, que es un centroide que tiene el valor de Y, de yes, de sí. En el caso de esos que son centroides, vean que aparecen una serie de columnas que tienen datos. Las demás están vacías porque son nada más intersecciones, pero esas que son centroides tiene todos los parámetros que se necesita para estimar los viajes producidos y atraídos, ¿verdad? Tiene la cantidad de hogares en la zona, trabajadores, ingresos, estudiantes, personas, ninis que ni trabajan ni estudian. Y estas otras variables que son las que se utilizan para estimar los viajes atraídos. El valor de X2, recuerdan que era la posesión vehicular, que la ocupan para la selección modal. Y yo también les he creado de una vez dos columnas que están reservadas para que ustedes... mira, pero son insuficientes. Pero bueno, yo creé aquí dos columnas que son para los viajes
originados en la zona y los viajes con destino en la zona J. Pero bueno, va a haber que modificarlos porque me acabo de dar cuenta que ustedes ocuparían 3 columnas de OS y 3 columnas de DES. ¿Por qué 3? Porque habría una columna de viajes originados en I, de trabajo, de estudio y otros. Pero ahorita les voy a mostrar cómo crear esas columnas adicionales. Lo mismo para destinos. Bien, básicamente eso es lo que tenemos en este archivo que abrimos, que es el archivo tipo grafo. Y vea que le hablo grafo y no he hablado de red porque el archivo de red es un archivo especial que hay que crear y que vamos a utilizar cuando hagamos la asignación de tráfico. Es básicamente transformar este dibujito, este grafo, con la información que ocupemos de estas tablas que vimos, transformarlas en un archivo matemático que es el que utiliza realmente Transcat. Es un archivo que uno no lo ve, es como invisible, o uno no ve su contenido, pero que es el archivo que utiliza Transcat ya en el algoritmo de asignación de tráfico. Aquí hasta el momento no lo hemos creado, pero ya lo veremos en su etapa de asignación de tráfico. ¿Alguna pregunta sobre esto que hemos visto? Por el momento no. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Es muy importante, en el caso de la capa de intersecciones, crear o seleccionar y tenerlos bien identificados cuáles de estos puntitos de acá son centroides. Entonces, es lo que voy a hacer a continuación. Voy a cerrar las tablas, voy a cerrar estas tablas que ahorita no las voy a ocupar. Nada más esta que es la de los centroides, nada más recordemos, no, esta es la de los arcos. Voy a volver a abrir la de intersecciones, que es esta. Recordemos que esta en centroides tienen todas estas columnas y esta columna es la que me dice si el nodo en particular es un centroide o no. Entonces, nosotros vamos a utilizar eso para hacer la selección que ocupamos. No necesariamente tengo que tener la tabla abierta, lo importante es que aquí en la red tenga abierta y tenga seleccionada la capa de las intersecciones. Y entonces ahora vamos a usar estas herramientas que son para seleccionar. Específicamente vamos a utilizar esta que tiene el embudo que identifica las herramientas de selección, el embudo, y tiene aquí una f de x como una función. Entonces vamos a hacerlo utilizando este embudo, escribiendo una ecuación que básicamente le vamos a decir, seleccióneme de todos estos puntos aquellos en los cuales la variable de esa que se llama nodo centroide tenga un valor de y. Entonces voy a abrir esa herramienta, me sale esta ventana de selección y ahí es donde yo le escribo la fórmula para que ella tenga los parámetros para seleccionar. Entonces le voy a decir, la condición es que, entonces aquí me aparece la lista de todos los atributos de esa tabla que acabamos de ver. Entonces le voy a decir, tome este atributo que es zona centroide, seleccione aquellos donde eso tiene un valor igual a Y. Esa es la fórmula. Y le voy a poner un nombre a esto que se va a llamar centroides. Y le digo, ok. ¿Sí? Dudas de cómo escribir la selección. Así yo puedo escribir otras funciones y hacer otras selecciones de grupos de acuerdo a ciertos valores que tenga, de acuerdo a algún atributo, ya sean los centroides o los arcos. Entonces, así se escribe la fórmula. Aquí aparece la lista de las columnas o atributos que hay dentro de la tabla de atributos de esa capa.
Aquí tengo operadores, suma, resta, menor, mayor, igual, etc. Otras funciones que uno podría utilizar para escribir fórmulas, y aquí los distintos valores que ese atributo que elegí en particular tiene. En este caso, entonces, la fórmula sería: seleccione aquellos puntitos, aquellos nodos que tengan el valor de sí en esta columna de zona centroide, y eso los vamos a llamar centroide. Le digo OK, y ya, me hizo la selección. Vean que me cambió el color, me lo puso en color verde esos puntos, y aquí en intersecciones, en los sets, vean que ahora me aparecen dos. Este que se llama centroides y, bueno, otro que yo podría hacer otra selección. Siempre me genera esta selección, aunque esta está vacía actualmente. Y aquí está centroides. Así se selecciona. Cada una de estos sets o selecciones que yo tengo en las distintas capas, yo también les puedo decir formas específicas de representación. Por ejemplo, me interesa que estos puntitos sean un poquito más llamativos, más grandes. Entonces yo me puedo ir aquí otra vez a estas herramientas, ¿verdad? La de los conitos. Y entonces en este caso voy a elegir esta que es el cono y la paleta como de selección. Y aquí le digo cómo quiero que me represente es esta selección en la que estoy en este momento detenido, que es centroides. En este momento tiene un tamaño 3, la bolita esa, y de color verde. Y es una bolita rellena. Yo le podría decir, bueno, quiero más bien que la muestre con esta forma y de un tamaño más grande, por ejemplo. Entonces le voy a decirle aquí aplicar, y ya ahí me cambia ese formato. Entonces es sencillo. ¿Ok? Y le digo OK, ya está. ¿De acuerdo? Eso lo puedo hacer también en la red de los arcos. Por ejemplo, si yo me paso ahora a la capa aquí de los arcos, yo podría decirle, por ejemplo, me interesa esta ruta, que es la ruta 1, la General Cañas. Me gustaría que esa esté resaltada para verla mejor. Entonces voy a hacer lo mismo. Ya estando aquí en la capa esa de red, le voy a decir lo mismo con el embudo esta de función. Le voy a dar la función y le voy a decir, ven que ahora me aparecen los atributos de esa capa. Esa la voy a identificar a través de este atributo que tiene ruta. Le voy a decir que me elija la ruta que se llama ruta 1. ¿Okay? También le puedo poner a esto ruta 1, al nombre de esa selección. Ven que me la marcó acá. Ya me lo eligió. También, si me interesa que esa sea en otro color, voy a decir, quiero que me lo ponga en color rojo y que tenga un ancho mayor de 2, por ejemplo. Y le digo aplicar. Entonces, y ahí me marca eso de esa manera. Entonces, son formas de representación de los arcos en función de los atributos. Vean que en el caso de los arcos, una forma también de representación tiene que ver con, le puedo decir que me dibuje una flechita. Voy a quitar esto, voy a ponerlo más delgadito para que se note. Y yo le puedo decir que me lo dibuje así sin dirección, o que le ponga una flechita de dirección, ya sea en la dirección del flujo. Vean. Entonces me aparecen, ven, los arcos que van hacia allá con flechita apuntando para acá y los que van para el otro lado. O topológico, la topología tiene que ver con cómo fue que el arco se dibujó. Era lo que les decía, si se dibujó de izquierda a derecha, para arriba o para abajo, entonces, pero esto ustedes no lo van a ocupar, pero básicamente les podría interesar si ustedes quisieran ver en qué dirección se mueven los arcos, entonces lo pueden representar así, o simplemente le dicen que no le ponga flechas de dirección. En fin, esas son formas así muy rápidamente de cómo representar de manera distinta los sets
de información. Fíjense también que este set que yo creé, que fue en esta capa de la red, aparece aquí, ¿ven? Con el nombre de ruta 1. Y así ustedes podrían jugar un poco en la manera en que quieren mostrar este grafo. Pero bien, eso básicamente es el archivo entonces del grafo, las capas que yo puedo cargar, que lo hago con este botón de acá. Le puedo mostrar o esconder algunas capas. Es importante que ustedes las muestren y es muy importante que una de las primeras cosas que hagan es hacer la selección de los centroides. Eso es muy importante porque lo vamos a necesitar en las distintas etapas de modelación, sobre todo en la distribución de viajes, para cuando yo le voy a decir que me distribuya los viajes entre orígenes y destinos, necesito tener hecha esa selección de los centroides, que son estos puntos. Voy a abrir también el archivo de la matriz, el archivo matricial que les decía que se les entregó también en la carpeta que tienen que descargar. Entonces, para hacer eso, bueno, voy a usar esta herramienta que es de abrir archivos. Eso está en este directorio que se llama matrices. Y aquí está, este es el archivo matricial que ustedes tienen, matrices.mtx. Le doy a abrir y me abre este archivo. ¿Okay? Este archivo también tiene como especie de capas. Cada una de ellas es una matriz. Si yo me posiciono en este archivo, aquí, donde antes me aparecían las capas del grafo, me aparecen las distintas matrices que tiene este archivo. Esta que tiene ahí abierta es una que se llama L y J, que son como longitudes de distancias que hay entre los pares origen-destino. Si me voy a CIJ, vean que cambiaron los valores. Fíjense en la tabla cuando me paso aquí de CIJ a LIJ, cambian los valores. Es otra matriz, es otro archivo que incluye este archivo matricial. Este CIJ son los tiempos de viaje entre cada par de zonas. Ese es el que vamos a utilizar en el modelo de distribución de viajes. ¿Se acuerdan cuando calibramos los modelos? La calibración partía de una matriz origen-destino de viajes y una matriz de tiempos de viajes. Bueno, esta es la matriz de tiempos de viaje. Y luego también tiene otra que es el costo BA. Esto que aparece aquí es la relación de costo de transporte público, el costo del bus a transporte público percibido entre cada par de zonas origen-destino. Entonces, esos son los valores que tiene este archivo matricial. Muy bien. Este archivo matricial ustedes lo pueden también modificar, igual que cualquiera de las tablas de atributos de los archivos, de los arcos y de los nodos. Uno puede crear, en este caso, más matrices o en las tablas de atributos, por ejemplo, en intersecciones, yo también en esta tabla yo le puedo crear más columnas, por ejemplo, como decíamos antes, para crear las columnas necesarias para poner los viajes generados de trabajo, estudio y otros, yo puedo modificar o crear columnas adicionales. Vamos a hacer eso, vamos a entrar acá y vamos a crear las columnas que necesito para esos viajes. Entonces, estando con la tabla de atributos abierta, en este caso me voy donde dice Data View, que es la tabla. Aquí hay varias opciones. Yo puedo decirle que me haga aquí unas estadísticas de resumen, que lo que me va a decir es calcular totales, promedios, etcétera, de cada una de estas columnas, pero en este momento no lo necesito. Lo que voy a hacer es, en tabla, le voy a decir modificar. Me sale esta ventana donde me aparecen
fíjense, todos los atributos o columnas que tiene esa tabla, en verde me aparecen aquellas que yo no se pueden modificar, y en blanco aparecen las que yo les puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, esta que yo le puse OI, pero lo correcto hubiera sido que le pusiera, por ejemplo, viajes con origen en la zona I, por ejemplo, de trabajo. Voy a ponerle aquí una T. Y voy a escribirle aquí, viajes con origen en la zona I, con propósito de trabajo. Y a esta también le voy a poner viajes con destino a la zona I, le voy a cambiar el nombre, le voy a ponerle T. También con propósito de trabajo. Necesito otras para estudio, entonces le puedo decir aquí a la derecha, agregar, y a esta le voy a cambiar, le voy a poner el nombre de OIE, o sea, viajes con origen en zona I con propósito de estudio. ¿Ok? Y así puedo ir creando las distintas columnas que necesito y le digo, ok, aquí me pregunta que si quiero modificar la tabla, le digo que sí. Entonces ustedes van a ver aquí que al final ya me va a aparecer las modificaciones que le hice. Muy bien. En el caso del archivo matricial, para crear más matrices dentro de ese archivo, entro aquí al menú matriz y donde dice contenidos, me aparecen las distintas matrices de este archivo. Y le puedo decir agregar. Entonces ella aquí me crea, le puedo cambiar el nombre a esa matriz. Vamos a suponer que esa matriz tiene, por decir algo, es la matriz origen-destino de trabajo. Entonces ya tengo un archivo matricial que en este momento voy a cerrar. Me va a aparecer aquí ya en las capas esa matriz que hice. Y en este caso está vacío, no tiene información, pero luego la puedo rellenar una vez que nosotros tengamos ya los cálculos hechos. Lo mismo puedo hacer con la capa de el archivo de los arcos. Esta tabla, una vez que la tengo abierta, también esta como es una tabla sería en Data View, y yo le puedo, a la tabla la puedo modificar igual que hice antes, y le puedo crear aquí las columnas que yo necesite, los atributos, agregando, poniéndoles, cambiándoles el nombre, si quiero ponerles una descripción, etc. Según las distintas necesidades que yo vaya teniendo de cálculos. Bien, aquí le voy a decir cancelar, porque en este momento no voy a modificar nada. ¿Alguna consulta de esto que hemos visto? No, hasta el momento no. Yo creo que con el video se podrían seguir los pasos para hacerlo. Bueno, lo que vamos a ver ahora, vean que hasta el momento lo único que hemos hecho es abrir el archivo del grafo, abrir el archivo de la matriz, ver cómo seleccionar los centroides o algunos otros elementos ya sea de la capa de nodos o de la capa de arcos, según algún atributo, cómo crear columnas adicionales, etc. Es, digamos, básicamente puro manejo de estos archivos. Ahora, lo que quiero es ver cómo se hace la etapa de generación de viajes. Cómo aplico yo un modelo de generación de viajes dentro de la red y estimo los viajes
de trabajo, de estudio, cualquiera con las ecuaciones que dice el enunciado. Antes de eso, algo importante es que si yo cierro este archivo, voy a decir aquí, si yo le digo, aquí ya a la hora de cerrarlo me pregunta que si quiero salvar, ahora me dice salvar el mapa. ¿Okay? Si le digo que no, no pasa nada. El archivo se cierra y lo puedo volver a abrir, pero voy a tener que volver a hacer la selección de los nodos y los centroides y todo esto que hice. Pero si yo quiero grabar esto ya con esta selección de centroides y este mapa así como se está viendo con esta representación, entonces yo le digo que sí, o antes de cerrarlo le digo salvar, ¿verdad? Me voy a salvar el archivo. A la hora de salvar este archivo, ella no me va a duplicar lo que hice ni le va a caer encima, sino que va a crear otro archivo distinto. Vea que este tiene la extensión .map. El que nosotros abrimos tenía la extensión .dbf o dvd o algo así. Más ya les digo específicamente. El archivo que abrimos es el que está aquí en grafos, es este archivo, el dvd. Esto fue el archivo que abrimos. Pero esta representación del grafo con ya estos centroides seleccionados y puntitos verdes y en ese tamaño y esta ruta en rojo, así tal cual, lo que hace es grabar como una imagen de eso en un archivo .map. Entonces, es importante que también vayan haciendo eso. Yo voy a decirle aquí, por ejemplo, yo creé una carpeta que se llama mapas. Yo puedo crear todos los mapas con distintas representaciones del mismo grafo. Entonces, yo creo una carpeta que se llama mapas. Aquí yo le puse grafo, pero le puedo poner cualquier nombre. Por ejemplo, vamos a llamarle a, no sé, mapa centroides, por decir algo, que tienen los centroides representados y lo guardo. Entonces vean que ya le cambió aquí el nombre y fíjense que la ventaja de eso es que si yo lo cerrara, la próxima vez que abro Transcat y me salga la ventana de abrir, yo me puedo ir directamente, en lugar de abrir el DVD, y puedo abrir ese archivo de mapas, este que acabo de crear, y al decirle abrir, me va a salir el mapa ya con todo el trabajo que yo había hecho. Con los centroides, fíjense, con el set de centroides. Porque si yo lo que abro es otra vez, en lugar de ese mapa, lo que abro es el grafo original, me lo va a abrir tal cual. Y no tengo ninguna selección. Ese archivo no tiene, como ven, no tiene ningún set. Es más, incluso ve que lo abre originalmente solo con los arcos. No tengo ni siquiera abierta la capa de los nodos, ¿no? Porque es el archivo original. Entonces, por eso es importante para guardar ese archivo de mapa para que tenga ya los centroides seleccionados, etcétera, etcétera, y trabajar sobre ello. ¿Okay? Entonces voy a cerrar esto y voy a abrir ese archivo que acabamos de crear. ¿Okay? Vean que este archivo tiene esta representación. Vieron que yo tenía ahí otro mapa creado que le llamé grafo. Vean que es otro archivo similar, pero en el caso de yo no le guardé, o sea, yo no había hecho esta selección de la ruta 1, a diferencia de de ustedes. Entonces, como ven, yo puedo crear distintos mapas, visualizaciones, a partir del mismo grafo. Vamos a trabajar en que es el que hemos estado trabajando hasta ahora. Bueno, vamos a ver ahora las herramientas de modelación. Las distintas herramientas de modelación de transporte en Transcat. Ay, esperen que es que es un poco, cuando le aparece a uno el menú, que ustedes no lo están viendo, que es el menú aquí de Zoom, estorba muchísimo. Ok, ahora sí. Aquí en los menús de Transcat aparece esta opción que se llama procedimientos. Si yo le doy aquí clic,
vean que yo tengo abiertos 3 tipos de procedimientos que son los que ustedes van a usar. Yo podría crear más o abrir más, por ejemplo, este que se llama sistema de rutas. Si yo lo activo, aquí arriba me va a aparecer ese. En este momento aparece Networks, Planning y Statistics, porque son los que están aquí activos. Si yo le doy rutas, me apareció este menú, me lo activa. Pero como nosotros no lo vamos a usar, yo les recomiendo utilizar solamente, creo que son estos 3 los que vamos a emplear. Network, Planning y Statistics. Básicamente, para que no les salga ahí menús innecesarios. Hoy vamos a trabajar con este de Statistics. Este es el que nos sirve para establecerle a Transcat las ecuaciones de los modelos de generación de viajes. Se hace con este que dice crear un archivo de modelo. Entonces, pero perdón, porque necesito, a ver, primero estar aquí en la capa de intersecciones para que me aparezcan las variables de esta función de intersecciones. Entonces, le voy a decir crear modelo. En esta hoja, lo primero que me pregunta en esta ventana es ¿cuál es la variable dependiente? Es decir, ¿cuál es el atributo en donde yo voy, en este caso, a colocar los resultados del modelo? Vamos a trabajar en este momento como a manera de ejemplo la ecuación para estimar los viajes que tienen origen en cada una de las zonas, en la zona I, los viajes producidos con propósito de trabajo. Nosotros creamos hace un ratito esta columna o la modificamos, que le llamamos OIT. Bueno, pues precisamente esta sería nuestra variable dependiente. Ahí es donde van a estar, se van a calcular los viajes. Y luego aquí abajo le digo cuáles son las variables independientes de las que depende el modelo. Recordemos, aquí antes de eso voy a salirme para que veamos otra vez la ecuación. Por aquí yo tengo el enunciado del proyecto, déjenme encargarlo para que siguiendo la ecuación veamos cómo la vamos a programar aquí en Transcat. Entonces, a ver, este es el enunciado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir esta ecuación, esta primera. Entonces tenemos que los viajes con propósito de trabajo, voy a anotar aquí un papel, 0,2590 por H más 0,4840 por T más 0,023 por I. Entonces ocupo estas 3 variables, H, T, I. Entonces en Transcat, de nuevo le voy a decir en Planning, en Statistics, perdón, crear modelo. Esos serían los viajes con origen en la zona I de trabajo. Y las variables de las que depende son H, T y también la variable I. Estas 3 variables son las variables independientes. Entonces le digo agregar. Y le digo OK. Vean que mi modelo, de nuevo, pasándome a acá. Es esta ecuación. Vean que no tiene una constante, sino que tiene parámetros asociados a
solamente parámetros asociados a cada variable. Punto 2590H, punto 48AT, punto 023, ahí. No hay ninguna constante. Entonces, voy a escribir ese modelo. Entonces, aquí en la constante me va a quedar 0. Luego el coeficiente de H era 0.2590. El de T, 0.4840. Y el de I, 0.023. ¿Okay? Le digo OK. Y ahora le voy a guardar ese modelo en un archivo, en un nombre. Vamos a crearlo aquí lo voy a guardar ahí en este momento, pero ustedes pueden crear una carpeta, ¿verdad? O hagámosla de una vez, una carpeta que se llame modelos. ¿Okay? Y a este modelo le vamos a llamar PT, que son los viajes, la producción de viajes de trabajo. Ya está el archivo creado. Vamos ahora a aplicar ese modelo, a estimar los viajes de acuerdo a esa ecuación. Entonces, eso también lo haríamos teniendo seleccionada la capa I de intersecciones. Entonces, ahora le digo, ahí lo que hicimos fue crear el modelo. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar el modelo. Entonces, voy a ir a buscar el modelo que acabo de crear. Ah, no creo el modelo. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Qué raro. Ah, es que lo guardo arriba. No lo guardé en el... Vamos a pasarlo acá para tenerlo en modelos ahora sí. Entonces le digo, evaluar modelo. Ahora sí aparece aquí el modelo. Le digo abrir. Muy bien. Entonces, ese modelo lo voy a aplicar en la capa de intersecciones. Los resultados los vamos a poner en esta columna que le llamamos OIT. Luego aquí me pregunta que si lo voy a aplicar utilizando todos los nodos, pero le vamos a decir que lo aplique únicamente a los nodos que se llaman centroides, que son estos 65 nodos, porque los otros no tienen información, ¿verdad? Están en 0. El modelo ya lo elegimos, ya lo abrimos, ya que tiene los parámetros, yo los podría modificar si algo estuviera mal. Y simplemente le digo OK. Y ya terminó. ¿Okay? Lo hizo muy rápido. Entonces, fíjense que si ahora me voy a la capa de intersecciones y abro los atributos, ya esa columna aparece con el cálculo de la aplicación del modelo. ¿Verdad? Esto perfectamente podría haberse hecho en Excel, pero bueno, a veces estar pasando toda la información, en este caso son pocos centroides, pero si fuera muchísima información, estar pasando este Excel y calculando eso es muy incómodo. Entonces, en Transcat se hace la aplicación directa del modelo. Para ver la información de forma más sencilla, voy a decirle aquí nada más que me muestre los centroides. Entonces ven que para todos los centroides ya hizo el cálculo de la producción de viajes de trabajo. Bueno, eso es lo que hay que hacer en la primera etapa de modelación con los 6 modelos. Trabajo, viajes producidos de trabajo, de estudio y otros propósitos. Viajes atraídos de trabajo, estudio y otros propósitos. Crear las columnas necesarias y escribir los modelos, las ecuaciones y aplicarlos.